Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar El rol de la mujer en la reactivación post-pandemia. Y bueno, antes de iniciar el webinar, me gustaría hablar un poco sobre el contexto actual. Hoy el COVID-19, la pandemia, ha dejado diferentes retos sociales, ha afectado a todos, pero esta ha tenido un mayor impacto en las mujeres, lo que ha hecho retroceder en el viaje de inclusión laboral cuando menos unos 10 años. Estos datos son datos declarados por PwC, en donde también indica que el progreso de las mujeres en el trabajo podría volver a los niveles del 2017 para el cierre del 2021. Ante este contexto, me gustaría iniciar con la primera pregunta para Adriana Ríos, en la cual nos gustaría saber cuáles consideras tú que es el papel de las empresas para promover hoy el liderazgo de la mujer. Gracias, Liz. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Considero que estas conversaciones son sumamente importantes, sobre todo por los datos que comentas. Entonces, cuando hablamos acerca del rol que tienen las empresas en torno a cerrar la brecha de género, sobre todo bajo un contexto de pandemia, creo que hay varios factores. Considerando mucho la experiencia de lo que hacemos en 3M y cosas que creo que han funcionado, te podría hablar que el factor de datos es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Tomar decisiones con base a datos, generar estadísticas, ver cómo vas avanzando en tus métricas y poner exactamente estas metas que tengan que ver con equidad de pago, que tengan que ver con índices de inclusión y diversidad, métricas de mujeres en espacios directivos y que puedas ir traqueando e ir guiando estas métricas a lo largo del tiempo. Entonces, me parece que el basarte en datos es un factor fundamental como empresa para empezar no solamente entender en dónde estás parado, sino también ir poniendo ciertas metas. Algunos otros aspectos que considero fundamental que tenemos responsabilidad como empresa son cómo hacemos para promover la salud mental y física de nuestras colaboradoras, porque al final, como bien lo comentabas, la pandemia nos ha traído estragos a todas las personas, hombres y mujeres, pero definitivamente a las mujeres de manera general en América Latina, en donde el rol principal de las mujeres sigue siendo mucho más fuerte dentro de su casa, dentro de la educación de los hijos, y mientras además tienen que estar trabajando, pues esto ha traído fuertes impactos en la salud mental y en la salud física de las mujeres. Y te podría decir también que algunos otros aspectos que considero fundamentales tienen que ver con cómo realmente incentivamos políticas, procesos, equipos de trabajo para que podamos tener más mujeres dentro de la fuerza laboral de manera formal en espacios directivos. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso 3M hemos destinado una métrica para el 2025 de duplicar nuestros porcentajes de inclusión en todos los aspectos de inclusión. Hoy tenemos el 30% de nuestras mujeres de nuestros directivos son mujeres y sabemos que tenemos que seguir trabajando en esto, pero al menos ya sabemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y por último, me gustaría hablar del tema de flexibilidad y el tema de balance en términos de vida y trabajo. Creo que este es un factor que es uno de los temas positivos que yo he visto que la pandemia ha traído a nuestras vidas. Nos ha hecho más conscientes de que podemos trabajar desde casa, de que es viable ser eficiente, de que es viable ser productivo dentro de nuestros hogares, y muchas veces estamos trabajando más horas de lo que trabajamos anteriormente. Entonces, como empresa tenemos la responsabilidad no solamente de fortalecer estas políticas ahora de teletrabajo, de trabajo remoto, sino también cuidar que nuestros colaboradores y colaboradoras específicamente puedan crear este balance en su vida, ¿no? Porque al final estás en casa, los niños hoy están en casa, están todavía con escuela en casa, tenemos que seguir teniendo una vida familiar, pero al mismo tiempo también algo positivo es que nos hemos hecho mucho más conscientes de que esto es posible y esto es viable, y esto creo que va a ser a la larga algo muy bueno para las empresas, algo muy bueno para las mujeres, porque cada vez menos va a haber esta opción de tener que decidir poder seguir creciendo tu carrera profesional o poder estar presente en tu familia, en tus hijos y en tu vida diaria. Entonces, esos serían mis aportes para la parte de qué podemos hacer como empresas dentro de esta parte de inclusión femenina. Perfecto, gracias Adriana. Joana, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Cuál crees que es el papel de las empresas en este momento?
Hola, buenos días bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharnos muchas gracias por la invitación. Quiero empezar mi participación desde un punto de vista muy particular y lo voy a hacer desde mi presentación, ¿no? Y cuando estaba planeando la participación para este foro, dije, ¿cómo me puedo presentar? ¿No? Y empecé, bueno, pues soy Johanna Palacio, estoy casada, trabajo desde casa desde hace un año, soy mamá de 3 hijos adolescentes, soy licenciada en comunicación, estudio un posgrado, estoy estudiando una maestría porque me hace falta conocer el negocio del negocio, me encanta el cine, trato de ver todas las películas que puedo, vivo a dieta y además de todo eso, he hecho todas las dietas, además de todo eso, estoy dirigiendo una empresa. Y entonces, más que el afán de hacer una lista, ¿no? Que las mujeres, y sobre todo en esta industria, somos somos adictas a los rankings y a las listas y a la competencia. Más que esto, se los platico para entrar en el tema, porque esa es la realidad laboral de las mujeres a partir de COVID, ¿no? Entonces, no solo estamos lidiando con un panorama muy complicado a nivel social, económico y político, sino que también tenemos ahora que lidiar con todas esas cajitas y todos esos roles personales y profesionales que antes podíamos clasificar y que podíamos dividir y dejar a los niños en la escuela, irnos a la oficina y ser productivas ese rato y regresar a la casa y ver la comida y ver la casa, y ahora todo está revuelto. Y bueno, y tú lo dijiste y coincido con la participación anterior, las mujeres somos las que más hemos perdido durante esta pandemia el impacto laboral. Somos el grupo más afectado en impacto laboral. También revisando los datos, pues son impresionantes. Las mujeres que perdieron su empleo en el último trimestre del año pasado, la mayoría de ellas, el 80%, eran empleadas informales, por lo que no tenían ni prestaciones ni beneficios que las protegieran. De los 800,000 empleos que se perdieron a principio de este año, de acuerdo con la encuesta nacional de educación y empleo, el 90% eran de mujeres. Entonces somos las más afectadas. Y además de casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Que no vamos a entrar en eso y que son muy visibles ahorita, las mujeres ahorita han tenido que agregar una jornada laboral completa, o sea, 8 horas diarias más de trabajo para poder cumplir con todos estos roles y papeles que nos encargan. Entonces, bueno, ahora sí, entrando desde las empresas, ¿qué podemos hacer? Y yo lo divido en una estrategia, ¿no? Trabajo en agencia y entonces nos gustan los procesos y los pasos. El primer paso, y coincido, es justamente escuchar. Y a escuchar no me refiero a una política de puertas abiertas donde las mujeres vengan y nos cuenten sus preocupaciones y sus quejas de manera personal, sino a una escucha además, ¿no? Porque esa parte y la parte humana siempre va a ser muy importante y la persona siempre tiene que ser el enfoque, pero me refiero también a una escucha activa con datos, justamente utilizando herramientas tecnológicas para proponer soluciones que estén basadas en data, ¿no? Y en insights reales para que las estrategias realmente puedan funcionar sin perder la sensibilidad humana. El segundo paso es obviamente actuar. Estas estrategias se tienen que traducir en acciones. Algo bueno de COVID fue que nos permitió ser más rápidos para visibilizar y para implementar innovaciones. Y en este paso de actuar, creo que tenemos que tener acciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, afortunadamente, y debemos aprovechar la experiencia que tenemos de todos los meses antes y de todo lo bueno y las buenas prácticas que nos han funcionado. Y por ejemplo, en nuestro caso, implementamos un modelo de trabajo híbrido que funciona muy bien, ¿no? Y que ya lo estamos planeando para el futuro. Los horarios escalonados, el horario flexible, el respeto a los límites en cuanto a los tiempos personales y a los tiempos de descanso es algo muy importante. La tolerancia a las condiciones actuales, ¿no? Donde la familia está presente en el trabajo y el trabajo está presente en tu familia todo el tiempo. A mediano plazo, justo creemos que tenemos que formalizar estas buenas prácticas y hacer políticas y lineamientos que favorezcan las redes de apoyo para las mujeres en las empresas.
estas políticas deben favorecer la equidad, la diversidad y la inclusión, y deben ser parte del propósito de la empresa. Y justamente a largo plazo, y más que a largo plazo, creemos que de manera constante estas políticas, ¿no? Y estos nuevos aprendizajes no deben ser letra muerta, sino deben ser parte de los valores que vivan nuestros colaboradores todos los días. En ese sentido coincido también, COVID nos dio una pausa para evaluar qué es lo realmente importante, y vimos que lo que realmente nos importaba era el bienestar y la salud mental de nuestros colaboradores, porque finalmente, aparte de la importancia que tiene para el desarrollo personal, vimos que privilegiar estas tres cosas es bueno también para el negocio, ¿no? El tener mujeres felices dentro del trabajo, consultoras felices, hace que los clientes también estén felices. Y por último, creo que hay que contar, somos una agencia de relaciones públicas y ayudamos a nuestros clientes a contar sus historias de la mejor manera. Y vemos que las narrativas corporativas deben cambiar, pero desde el núcleo. Las empresas que no estén comprometidas y que no hablen de y se comprometan con los temas que son de relevancia para sus stakeholders, y en este caso para las mujeres, son empresas que van a dejar de ser relevantes poco a poco para sus públicos. Sabemos que los clientes y los consumidores castigan o premian desde la cartera, ¿no? Compran o dejan de comprar dependiendo cada vez más de cómo se comportan las empresas frente a los temas que les importan. Entonces, este es un tema importante en el que debemos comprometernos y que finalmente nos va a ayudar tanto de manera personal como a favorecer los objetivos del negocio. En ese sentido, creemos que comunicar este propósito nos va a ayudar y va a ayudar a las empresas a proteger nuestra reputación y a conservar el talento de las mujeres, ¿no? que tanto apreciamos. Gracias, Ana. Carla Torres, ¿qué piensas sobre cómo las empresas tienen que actuar en este tema, el rol que tienen que desempeñar? Creo que ahorita Adriana y Johanna nos dieron como una fotografía muy amplia de qué es lo que está viviendo la mujer y cuáles son los pasos para seguir. ¿Tú qué opinas sobre el tema? Sí, finalmente, bueno, igual agradezco el espacio y este tipo de foros yo creo que son parte justamente de esas iniciativas que pueden contribuir a promover el liderazgo entre mujeres. Entonces, muchas gracias. Y sí, por supuesto, yo coincido con lo que acaban de comentar, con ese papel que las empresas jugamos desde el entorno corporativo y que nace de la propia cultura que las empresas tenemos, ¿no? En T2O, siendo una consultora de marketing digital, pues como comentaba hace un momento Johanna, estamos vinculados justamente a otras culturas de otras compañías que son las de nuestros clientes. Entonces, establecer como ese punto de control entre lo que nosotros podemos cuidar desde nuestra esfera corporativa, también en algún punto debe tener ese alcance con la participación que tenemos con otras culturas. Entonces, efectivamente, la cultura creo que forma parte medular de este pensamiento crítico asociado a género, y yo tengo como 3 puntos que pueden ser interesantes en este papel que jugamos a nivel empresas en esta construcción de liderazgo. Y el primero tiene que ver con esa propia autoconcepción que, más allá del ámbito corporativo, pues las mujeres tenemos sobre nuestra propia participación o nuestro propio rol, ¿no? Y creo que de manera activa muchas de nosotras somos conscientes de que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero que aún así existen estas ideas colectivas preconcebidas de que las mujeres en temas de liderazgo podemos asociarnos a temas quizá más de soft skills o de ser más empáticas o de ser más conciliadoras. Y el hecho de etiquetarnos solamente para gestionar ese tipo de temas, que por supuesto lo podemos hacer como igual lo pueden hacer los hombres, también puede llegar a encasillarnos, ¿no? Sobre, bueno, es que como es una mujer, puedas manejar de mejor manera temas de empatía, de conciliación. Sin embargo, ese tipo de autolimitaciones, y no necesariamente que nosotras conscientemente lo tengamos presente, sino que ya forma parte de nuestra propia manera de entender el género, impacta pues de nuestra manera de ejercer el liderazgo. Entonces creo que las empresas sí podemos contribuir a eliminar como esos sesgos de, bueno, mujeres para temas de empatía y hombres para temas técnicos, ¿no? Y creo que por supuesto es una falacia, porque tanto hombres pueden tener esas capacidades de empatía, de conciliación, y por supuesto parte de
de la aportación, de la diversidad, de tener ese trabajo colaborativo entre hombres y mujeres, es enriquecerse desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿cómo podemos llegar de manera activa evitar ese tipo de etiquetas? Pues ya es un trabajo de todos los días, ¿no? Por supuesto, creo que temas de liderazgo y de construcción de líderes no significa de tener un manual de 10 puntos y seguirlo y tenemos líderes, ¿no? Al final es un trabajo de todos los días y cuestiones tan sencillas como dejar que una persona termine su idea, ¿no? No importa si es hombre o si es mujer, sin interrumpirla, ya es algo valiosísimo que las empresas podemos fomentar para que sea algo tangible, ¿no? Y que no sea exclusivamente etérea esa idea de vamos a dejar que todos participen. El siguiente punto tiene que ver con esa parte más de inspirarnos, ¿no? Como les decía al inicio, creo que estos foros justamente nos sirven para esto, para conocer cómo otras mujeres han manejado los espacios de liderazgo en corporaciones y a su vez cómo compaginamos, todas las que seamos mamás o no seamos mamás, cómo compaginamos esto con la vida personal. Entonces, y ahora, por supuesto, como bien comentaba Joana, pues ya es uno solo, ¿no? Se habla de working from home and parenting from work, ¿no? Al final estamos en el mismo espacio, cubriendo todos esos espectros de nuestra vida, tanto personal como profesional. Entonces, la inspiración en temas de liderazgo creo que sí tiene un papel clave en cómo visualizamos estas mujeres que pueden llegar a ser, pues tal cual, una inspiración para que nosotras definamos nuestro propio estilo de liderazgo, ¿no? Creo que muchos de nosotros conocemos a John Maxwell, que habla de la influencia, ¿no? Y de cómo los líderes, uno de los KPIs o métricas puede ser justamente ese grado de influencia, pero creo que la influencia vinculada a la inspiración tiene ese punto como más tangible de sí promover que otras mujeres puedan tener esa, pues dar ese paso adelante, levantar la mano, levantar la voz y que seamos escuchadas. Entonces, ese punto de la inspiración creo que a nivel corporativo sí o sí es algo que podemos fomentar desde las empresas. Y por último, pues la parte de ser congruentes, ¿no? Y creo que lo comentaban hace un momento, no basta con tener como esta idea de ser inclusivos, de mantener una dinámica de equidad, si no ponemos en práctica pues diferentes iniciativas que así lo demuestren. Entonces, por supuesto que en esta voluntad de mantener y de ahí que se hagan las diferencias, ¿no? Entre igualdad de género y equidad de género, y en esas diferentes discusiones, ¿no? Que existen en todos estos conceptos, pues también hay que ser muy conscientes de que sí existen diferencias naturales, biológicas, que sí tenemos que poner foco las empresas en cuestiones básicas como temas de espacios específicos para la crianza de los hijos, para temas de lactancia y ese tipo de espacios de convivencia pública que de origen están diseñados, digamos, para un modelo masculino y que todos los días convivimos con esto, ¿no? Y hablo no solamente de mujeres, sino de personas con capacidades diferentes, es decir, hablamos de inclusión en todo el espectro. Entonces, este tipo de elementos que ya están asociados a la naturaleza, no tanto a los comportamientos, sino a la naturaleza, a la parte biológica, sí o sí es algo que tenemos que poner en práctica con este tipo de iniciativas, como los espacios que les decía, de la parte de lactancia y demás. Y, por supuesto, pues en la parte de brecha salarial, ¿no? Esta cuestión que muchas de nosotras, por supuesto, hemos visto, hemos vivido en carne propia, de tener mismas responsabilidades con un salario menor. Creo que tener la posibilidad de asignar salarios en función a la aportación, a las capacidades, pues sí, al talento de las personas independientemente del género, es algo que sí o sí podemos hacer y que ya se está haciendo, por supuesto, en muchas compañías, pero que sigue siendo, parecen temas repetitivos, pero que sigue siendo una realidad que existe esa brecha, ¿no? Y por supuesto la participación de las mujeres en estos espacios de consejos administrativos, consejos directivos, que sigue siendo bajísimo, ¿no? Hablamos de a nivel general como 1 de cada 4 personas que participan en un consejo administrativo es mujer. Entonces todavía tenemos esa tarea de sí
generar esos espacios de participación. Y listo, serían esos 3 puntos. La parte de contribuir a evitar esas ideas preconcebidas de género, la parte de la inspiración y la parte de ser congruentes con esta parte más etérea y llevarlo a la práctica. Perfecto, Carla, muchas gracias. Y bueno, antes de continuar con el segundo bloque, me gustaría invitar a todos los asistentes. Vamos a estar al final en la sesión de preguntas y respuestas, por si quieren ir dejándolas en el chat para que pues, no se les vaya pasando. Y para continuar con, bueno, el segundo bloque, nos gustaría conocer un poco más sobre los retos en el mercado laboral post-pandemia del rol de la mujer. Me gustaría continuar contigo, Rebeca. ¿Qué retos consideras tú que veremos en el 2021 en materia de inclusión para las empresas? Hola, gracias Luis. Y bueno, gracias por invitarnos a este panel padrísimo y gracias a todas mis compañeras panelistas, súper interesantes sus ponencias y a todos los que nos escuchan. Y escuchándolas hablar, lo primero que quiero decir es, me encanta ver la alineación que hay entre las empresas sobre los temas de relevancia, ¿no? Porque creo que todas, por lo que han platicado y también lo que yo quiero compartirles, estamos todas creo que en la misma línea. Y yo creo que eso ya nos habla de un gran avance y de la relevancia que tiene el tema para las empresas en México, ¿no? Que son las fuentes de trabajo, que son quienes imprimen dinamismo a las economías. Entonces me encanta, como primer punto quería sentar eso. El segundo punto, y yéndonos directamente a tu pregunta de cuáles son los retos de inclusión para las empresas, lo primero que yo quisiera compartirles es que para mí el tema de inclusión es muy amplio, ¿no? Es un tema que incluye un cambio de mentalidad, un cambio de cultura en las empresas, en donde realmente nosotros podamos abordar la inclusión y la diversidad desde una óptica integral, ¿no? Carla mencionó ahorita que tenemos diferentes grupos, pueden ser minorías o grupos de gente con distintos colores, ¿no? Con distintos matices, y todos deben de formar parte de la organización, ¿no? Hablando no solamente de género, tenemos que pensar también en las edades de la gente. Convivimos con gente de distintas generaciones en las organizaciones. Convivimos con gente con distintas orientaciones sexuales, con gente de distintas etnias, culturas, nacionalidades. En fin, entonces, capacidades, desde luego, también importantísimo. Entonces, yo creo que lo primero para poder hablar de inclusión es que no podemos pensar en la inclusión de manera aislada. No podemos pensar en género y actuar debidamente sobre la equidad de género y la inclusión de las mujeres en el entorno laboral si no pensamos en todo lo demás, porque estaríamos cortos, ¿no? Esa es mi visión muy personal, y creo que es la forma en la que podemos no solamente enriquecer a las organizaciones, a los equipos de trabajo, sino también a las sociedades, ¿no? Y creo que ese sería el primer reto. ¿Cómo como organizaciones, antes del 2021 y aún más acentuado a partir de lo que ha pasado con la pandemia, podemos ampliar nuestra óptica y realmente generar un cambio cultural que permite entonces actuar en consecuencia a través de la implementación de políticas, programas y acciones que nos permitan vivirlo de manera diferente, ¿no? Otro punto que tenemos que pensar también como organizaciones son todos los beneficios que esto nos trae, ¿no? Bueno, ¿por qué voy a cambiar este mindset? ¿Por qué voy a pensar de una forma más amplia? ¿Por qué esto tiene que ser parte de mis valores, de mi cultura y de lo que yo vivo día a día y promuevo en mi organización, no solamente con mis empleados, sino también con mis clientes? Y es por la enorme cantidad de beneficios. O sea, si nosotros no vemos como empresa todos los beneficios que esto representa, pues probablemente tampoco vamos a poder actuar debidamente, ¿no? Para poder fomentarlo. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues son muchísimos, ¿no? Tienes desde la riqueza en la diversidad de las conversaciones, en la creatividad, en la ejecución, en el entendimiento de tus audiencias, de tus clientes, pero también tienes repercusiones muy claras directamente atadas a la productividad de la gente, a la rentabilidad de la empresa y a la reputación también de la empresa, ¿no? Entonces, cuando podemos ver esto de esta forma tan completa, creo que entonces podríamos estar listos. Y creo que ese es uno de los retos sobre los que más tenemos que trabajar, en los que no nos tenemos que quedar solamente algunos en las capas de liderazgo de las empresas pensando en él, sino realmente promover que esto permee la organización y se viva, ¿no? Yo creo que ese es un primer reto. En el 2021, evidentemente, esto se acentúa por todo lo que ustedes ya estuvieron compartiendo. Sabemos que hay una pérdida de empleos más amplia en las mujeres que en los hombres, ¿no?
Hay datos de la ONU, hay datos de la CEPAL, en fin, en donde podemos ver, ¿no?, que hay porcentajes importantes de mujeres que están perdiendo su trabajo. Podemos ver también que si de por sí la participación, fíjense, esto es un dato muy importante. Si tenemos, por ejemplo, que los hombres, ¿no?, tienen una participación mayor en la fuerza laboral. Sin embargo, la mayor pérdida de empleos que se dio durante 2020 fue de mujeres. Entonces, esto nos pone en un papel crítico el voltear a ver a las mujeres como organizaciones para poder asegurar que estemos dando las condiciones, ¿no? Algunas de estas mujeres habrán perdido su trabajo por una decisión de la empresa, pero muchas otras perdieron sus trabajos justamente por lo que ustedes describían de los nuevos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Yo les aseguro que en cualquier momento va a ladrar el perro, va a llegar una de mis hijas, me voy a tener que ver qué hay de comer, tengo que apagar la computadora a las 2, checar si hubo algo en el súper, salir a comprar un jitomate si me falta, lidiar con todo este estrés, además de tener que lidiar con la pérdida, ¿no?, de gente cercana, o con el estrés a mí, por ejemplo, me dio COVID y la verdad eso me desgastó terriblemente a mí y a toda mi familia, de tener que ver cuánta gente cerca de nosotros está perdiendo sus empleos, en fin, todo esto genera también unos ambientes muy retadores mental y físicamente, como ya lo describieron, que a la mujer la ponen en un papel aún más complejo, ¿no? El último estudio de McKinsey habla de todo el número de horas que las mujeres tienen que trabajar adicionalmente a los hombres dentro de esta situación. Entonces, lo que ustedes describían como políticas, como acciones que se tienen que tomar para poder ayudar a la mujer a sobrellevar esta crisis y para que posteriormente, en una época post-pandemia, podamos seguir contribuyendo de una manera activa en la economía y de una manera en la que nos sentamos cobijadas como mujeres, es muy importante en las empresas, ¿no? La verdad es que no me quiero detener porque creo que ya hay una descripción bastante amplia sobre este tema. Ya hablamos de programas de mentoría, ya hablamos de programas de coaching dentro de las redes de trabajo, cómo apoyar a las mujeres, cómo apoyar a las mujeres a que confíen en sus trabajos, cómo apoyar a las mujeres de una manera emocional y mental para que puedan sobrellevar todos estos nuevos retos que están teniendo. El tema de flexibilidad que mencionaba también Joana y Carla es importantísimo, ¿no? Porque hoy tenemos tal vez que entender que tenemos que trabajar a distintas horas, ¿no? En fin, y yo creo que todo esto que se tome de una forma mucho más seria, ¿no?, protocolizada, ya estandarizada en políticas hacia adelante, va a ser parte de los retos que nos estamos enfrentando porque seguramente la pandemia va a generar esquemas de trabajo muy distintos, ¿no? Y esquemas tal vez de estudio y esquemas que van a impactar en los distintos ámbitos y esferas de la vida de todas las personas, ¿no? Y las empresas pienso yo que tenemos que responder de manera adecuada, no solamente pensando en el 2021, sino que tenemos que pensar en el reto a largo plazo, ¿no? Más adelante creo que el tercer bloque vamos a hablar un poquito de los impactos económicos. La verdad es que creo que todo está relacionado, pero es un tema importantísimo. A mí me emociona muchísimo hablar de esto, porque si realmente como organizaciones entendemos la relevancia que esto tiene, ¿no?, en uno de cada uno de los individuos, en en cada una de las mujeres que forman parte de nuestras empresas, y el impacto que esto va a tener también en la sociedad de a futuro, esto es importantísimo. Y 2021 creo que es un año crucial de aprendizaje, de diseño de estas nuevas políticas y formas y de implementación para poder acompañar a las mujeres a recuperar este gap del que hoy habla también la ONU, ¿no?, de más de 10 años de rezago en lo que habíamos avanzado en equidad de género en materia laboral, ¿no? Pues básicamente este sería mi comentario, Liz. Perfecto, Rebeca, muchas gracias. Vivian, ¿tú qué opinas sobre este punto? Gracias, Liz. Bueno, pues también agradecer la invitación y en especial felicidades y gracias por seguir abriendo estos espacios para poder compartir tantos temas relevantes. No es la primera vez que lo hacen, así que muchísimas felicidades por continuar impulsando estos espacios. Bueno, pues justamente y dando un poco más de datos, además de los 10 años de retroceso y de acuerdo con el último informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial, a medida que el impacto de la pandemia de COVID se sigue sintiendo, ya esto me impacta un poco, pero no se necesitarán 99.5 años, sino que se necesitarán 135.6 años para cerrar dicha brecha de género a nivel global. Entonces, pues sí, como vemos, sin duda, la pandemia ha develado una gran brecha de empleabilidad femenina
Y bueno, en este sentido, algunos retos que visualizo en primera instancia, sin duda las empresas pueden hacer grandes cosas por el desarrollo del talento de las mujeres, empezando por promover un trato justo y equitativo entre todo el personal, en el que se ofrezcan oportunidades de capacitación, de trabajo en equipos mixtos y de competencia sana en el marco de un medio ambiente de respeto y colaboración. Seguir fortaleciendo programas internos en torno a un trato de completo respeto hacia la mujer y a todos los empleados. Fortalecer políticas internas, también crear campañas de comunicación responsables, dar esta capacitación e igualdad de oportunidades y que esto trascienda las barreras laborales para que las personas puedan llevarlo incluso a un plano personal. Creo que otra de las cosas es seguir reforzando que el talento no tiene género y que un equipo diverso es crucial para que una organización alcance sus objetivos y lo haga de manera más efectiva. Justamente de acuerdo con el estudio Accenture Getting to Equal de 2019, menciona que la diversidad dentro de los equipos de trabajo es un factor clave para detonar la innovación. De hecho, este reporte afirma que los equipos en los que se registra un alto nivel de diversidad y equidad llegan a ser hasta 8 veces más innovadores que los de empresas que son más inequitativas o poco diversas, y calcula que el PIB global podría aumentar hasta en $8,000 millones en una década si la mentalidad innovadora incrementara en 10%. También ante la modalidad de trabajo remoto que es aplicable para un importante porcentaje de la población, podría servir como detonador un replanteamiento de los roles de género asociados a los trabajos domésticos y que en los casos en los que este proceso se dé de manera constructiva, las mujeres saldrán fortalecidas de acuerdos familiares más solidarios y justos que sirvan de soporte para sus carreras profesionales, ¿no? Los hombres sin duda son agentes clave para impulsar una cultura más equitativa y cerrar cada vez más esta brecha de género. Y aquí quisiera detenerme también a platicar un poco desde mi historia personal, en donde desde hace 9 años que me convertí en mamá, he tratado sin duda de con el ejemplo demostrar que los resultados son los que importan, ¿no? Yo desde que me convertí en mamá y apoyé incluso a cambiar la política interna de una empresa para poder vivir mi maternidad lo más plena posible en estos primeros meses que son fundamentales y que lamentablemente en nuestro país no nos favorecen, tenía que negociar, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? No como y me apuro y salgo una hora antes o a veces incluso, ¿no? Bueno, me salgo un poquito antes, pero continúo, o sea, como justificando, aún y a pesar de que cada uno de los resultados estaba ahí, e incluso muchas veces esto era como mal visto, ¿no? Por los compañeros, así como, o sea, ¿qué onda, no? Llegó tarde o como, ¿no? Ya se va. Y sí me parece que a partir de la pandemia, bueno, no me parece, sino a partir de la pandemia, a ver, nuestros roles no cambiaron, ¿no? Simplemente el tema es que tenemos que hacer todos nuestros roles al mismo tiempo, en el mismo espacio y además sumar que las horas de trabajo, pues sí, aumentaron, ¿no? Solamente que esa parte, pues nadie la ve, o sea, a lo mejor nada más te ven en la pantalla y pues al final los resultados se siguen dando, ¿no? Entonces, invito a las empresas a crear y fomentar programas que garanticen jornadas de trabajo para que las mujeres podamos llevar a cabo nuestras tareas personales y poder seguir dando los resultados que al final creo que es lo más importante. Por ejemplo, tener por política horarios límites para colocar reuniones, viernes flexibles, etcétera, ¿no? También habrá que adaptar y ajustar políticas para las nuevas mamás, respetando y honrando su maternidad, los horarios de lactancia, entre otros, ¿no? Políticas no solamente de flexibilización de horarios en los primeros meses posteriores a la incapacidad, pero en general para, como mencionaban ya, pero lo quiero también reiterar, no orillar a las mujeres que deciden convertirse en mamás e interrumpir su desarrollo profesional, lo cual además reditúa a las empresas en términos de desarrollo eficiente de su propio talento, de su propio talento, ¿no? Una empresa que no busque este tipo de alternativas, en realidad está perdiendo recursos humanos valiosos, tiempo y dinero, ¿no? También la pandemia nos ha traído la oportunidad para humanizar más nuestras relaciones laborales
y de hacer un esfuerzo aún mayor para muchos de ser mucho más empático. Y bueno, también creo que hay una corresponsabilidad, no solamente de las empresas, sino también de los propios colaboradores para también poner límites y buscar un balance de vida y una vida plena. Por último, también no podemos dejar de hablar de cómo la pandemia ha acelerado la automatización y la digitalización en todos los ámbitos, lo que ha cambiado drásticamente el mercado laboral y las necesidades profesionales. Y bueno, ante esta irrupción, los retos de la era post-COVID implicarán necesidad de cubrir una demanda profesional de perfiles con habilidades digitales. Hay el estudio de Global Gender Gap Report de 2021 del Foro Económico Mundial dice que hay algunas posiciones en donde se han alcanzado ya una paridad de género y también esto también representa una oportunidad para la incorporación de las mujeres a la industria, pero como decía, hay como una corresponsabilidad en donde este cambio se acelerará en la medida que las propias mujeres manifiesten un mayor interés por el estudio de algunas carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, ya nada más para cerrar, creo que las personas que hoy tenemos la fortuna de estar en posiciones de liderazgo, debemos ser las primeras promotoras de un mundo de mayor equidad, diversidad e inclusión. Personalmente yo busco dejar este camino de mayor tolerancia para las nuevas generaciones que incluyen a mis hijas, ya que lo que les demos hoy será lo que ellas darán en el futuro a la sociedad. Perfecto, Vivian, muchas gracias. Magdalena, ¿tú qué opinas sobre este punto de cuáles van a ser los retos que van a tener las empresas? Y también, bueno, aprovechar también para preguntarte si cuál piensas o qué opinas, y dentro de estos retos, ¿cuál sería el papel también que tiene la sociedad? Buenísimo, Liz. Muchísimas gracias por la invitación de Merca. Un placer estar con todas las compañeras panelistas que han dicho todo, así que vamos a ver qué es lo que puedo aportar. Creo que, y la audiencia que esté interesada en esto, porque promover Walk the Talk creo que son el puntapié inicial para hacer material esto que nos viene siendo un reto de hace muchísimos años a todas las mujeres que estamos en roles de dirección, roles ejecutivos. Así que gracias por eso, Liz. Yo creo que, bueno, todo lo que significan los retos hacia adelante, las estadísticas lo dicen, no voy a redundar, donde hay una brecha muy grande, no solo en México, sino en todo el resto de Latinoamérica, en varios países donde he vivido, vemos las mismas dolencias y los mismos challenges desde el punto de vista de las mujeres en roles, y la pandemia ha agudizado esto y nos ha dejado un camino atrás, con todos los números y las estadísticas que se han mencionado. Yo lo que tengo es el privilegio de poder trabajar en una compañía que es Avon. Somos expertos en venta directa, Natura & Co, y nacimos con el propósito del empoderamiento de la mujer. Entonces, ya hace más de 130 años, hubo un señor que se llamaba Dave McConnell, que vendía libros, regalaba perfumes a sus principales clientas, y se dio cuenta que sus perfumes eran mucho más atractivos en su propuesta comercial que los propios libros. Y pensó en una mujer, Missy Salvi. En aquella época la mujer no votaba en Estados Unidos, y dijo, yo le apuesto a las mujeres a poder realmente darles un rol más allá de una ama de casa. En ese momento ella tenía 50 años, 3 hijos. Y cómo esa mujer podía realmente aportar a la economía de su empresa. Entonces, este camino maravilloso con el cual nosotros nacimos con propósito, que creo que se mencionó, ¿no? Como la importancia de las compañías cuando hoy, especialmente las generaciones jóvenes y la sociedad en general, mucho más sensibilizada con la pandemia, entiende la importancia del empoderamiento, de poner a las mujeres en el rol que realmente corresponde y motor de muchas economías. ¿Qué hicimos nosotros? Digamos, y yo quisiera como plantear, hay como 3 etapas en esto, ¿no? Es identificar las estadísticas de lo que nos duele, y no solo tiene que ver con el empoderamiento, creo que Rebeca lo mencionó muy bien, tiene que ver con la inclusión, con un concepto de enriquecimiento de los equipos a la hora de aportar a una empresa la diversidad, la inclusión, donde el género entra y es muy importante, ¿no? Y eso es claramente material e importante para poder crecer en las compañías, especialmente, bueno, en el ámbito privado, que es el que conozco. La segunda tiene que ver con walk the talk y lo que estamos haciendo, y la tercera tiene que ver con las políticas
y los compromisos concretos, e incluso a nivel inversionistas, ¿no? Las compañías que cotizamos en bolsa, ¿qué le decimos a los inversionistas a la hora de walk the talk, que sea material y que se pueda realmente aterrizar en elementos concretos? Entonces, en ese trayecto desde Missy Salvi a la fecha, y con una pandemia en el medio, lo que les puedo ofrecer son ejemplos de lo que hemos podido hacer en dos dimensiones. Nosotros apoyamos a una fuerza de ventas independiente, que son las representantes. En México particularmente llevamos 60 años, ¿no? Muchas de estas señoras tenían las costumbres, usos y costumbres antes de la pandemia de tocar puertas, relacionarse en el face to face, y de repente, si bien tenemos una agenda digital muy interesante, las generaciones mayores les cuesta entrar en este mundo digital porque no hemos nacido, a no ser que nos capaciten y nos entrenemos. Entonces, la agenda de transformación digital para estas señoras concretamente, que se hubiera trazado en 2-3 años en ese público, obviamente en la generación Z, millennials, ya lo saben hacer bien, fue poner todo el foco para ayudar a estas señoras, jefas de hogar, amas de casa, que pudieran realmente abrir su computadora, tener sus encuentros vía Zoom y poder usar un folleto digital versus el catálogo físico para preservar su seguridad, ¿no? En cuanto a la salud, etc. Ese es un ejemplo donde creo que las compañías podemos hacer cosas, adaptarnos rápidamente con una agilidad que requiere este tipo de crisis y ofrecerle herramientas concretas. Hoy tenemos historias todos los días de estas señoras que pudieron realmente elevar su autoestima y poder confiar en que podían realmente operar en un mundo digital, su propio negocio digital que pasaba del puerta a puerta, del ding dong, ¿no? Que tanto se conoce, al clic desde sus casas. Entonces creo que las empresas en ese tipo de ejemplos podemos hacer material, apoyar y generar este acompañamiento a la transformación, en este caso de nuestra mayor población que son mujeres, el mundo de las representantes Avon. Otra tiene que ver con los colaboradores internos, ¿no? El home office también, en 2 semanas habíamos migrado más de 2.000 personas a sus casas, con esta dinámica que bien se describió, creo que Joana fue súper descriptiva en todo lo que vive y todo lo que realmente una tiene una presentación, un call, etcétera, y hay gerentes mamás que incluso han tenido bebitos y se escuchan en el back, y cómo tener esa empatía a la hora no solo de nosotras como mujeres, que creo que Vivian lo describió muy bien, nosotras como role model, yo soy mamá de 3 hijos y abuela de 2 nietos, tener esa empatía de que hay un mundo allá atrás, y nosotras como ejecutivas, cómo trazar estas empatías y no decir, uy, hay alguien que está haciendo ruido, sino trae a tu bebé y que nos comparta la presentación, ¿verdad? Como así también protocolos y estructuras en cuanto a, por ejemplo, flex time, home office, el poner una disciplina muy rigurosa en cuanto a horarios de que, ¿sabes? Un WhatsApp puede entrar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y poner esos frameworks de espacios de trabajo, porque se ha desvirtuado muchísimo esto del home office con el mundo virtual y el 24/7 para poder responder a aquellas cuestiones. Entonces sí tratamos realmente de promover eso. No es fácil, porque cuando aparecen urgencias o incluso atender a una fuerza de ventas que tiene un vértigo y una dinámica muy fuerte, pero intentamos instalar protocolos, corremos encuestas para ver cómo están los colaboradores, preguntándoles si los horarios se cumplen, cómo está su balance de vida y trabajo. Eso es sistemático, no lo que decimos los que manejamos los negocios, sino a la gente en general. Como así también respeto de horarios, porque somos una compañía que opera con distintos usos horarios. Entonces, el horario de Brasil no es el mismo que de Argentina, no es el mismo que de Europa. Entonces, también una adaptación al uso horario global. Y creo que de lo que puedo sí mencionar como acciones muy concretas en la tercera etapa, donde es el compromiso de las empresas, tiene que ver con, el año pasado lanzamos el protocolo de violencia de género. ¿Y qué quiere decir esto? Ofrecerle a las mujeres que puedan tomar días de licencia para poder gestionar aquellas cuestiones que quieren elevar, y muchas veces las mujeres con este multitasking no se toman el tiempo y el espacio para poder generar los trámites para lo que correspondería una denuncia, etcétera, y formalmente lo hemos lanzado el año pasado. También lo que hemos hecho es fortalecer nuestra causa de responsabilidad social con domestic violence, que nosotros le hemos promovido desde hace muchos años. La pandemia lo exacerbó, pero cómo realmente apoyar, por ejemplo, la red de refugios nacionales acá en México, apoyando a todas esas mujeres que se han ido de sus casas de un día para el otro, para tener una contención emocional, psicológica, obviamente con los expertos que manejan esto y con toda la contribución de la compañía.
desde aportación económica, donaciones de productos de gel antibacterial, como así también talleres de desarrollo, tal que cuando estas señoras salgan y ya estén de alguna manera sólidas para afrontar una nueva vida, puedan sentirse realmente contenidas. Esos son de los ejemplos que la pandemia nos puso muchísimo más conciencia y exacerbó y aceleró las causas de responsabilidad social que venimos manejando hace muchos años. Y el último es el compromiso con la vida que tenemos como Natura & Co. ¿Qué es eso? La promesa a investors de que nosotros vamos a tener una mayor participación de mujeres en el 2023 en roles de decisión, ¿sí? Y esto tiene que ver con una promesa a investors, esto es material. Entonces, yo creo que, a tu pregunta, Liz, redondeando, la primera etapa creo que la empezamos a iniciar como compañía en el ámbito privado, en la segunda también, y tenemos que acelerar los compromisos frente a inversionistas a la hora de decir, mi acción se va a jugar con estos compromisos de mayor participación de mujeres en puestos de decisión y todas estas causas sociales que creo que son un compromiso de las compañías. Entonces, ese acelerador creo que es el que nos falta para continuar evolucionando y que estas estadísticas que nos dejaron atrás, poder realmente ponerlas en el lugar que corresponde con promesa hacia investors. Así que muchas gracias por esta invitación y muy lindo foro de discusión. Gracias, Magdalena. Pues para continuar con el segundo bloque, José, ¿tú qué opinas sobre este punto? ¿Cuáles son los retos que veremos en el 2021? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y me siento muy contento y muy bendecido de estar entre todas estas mujeres aquí como una panelista más dentro del ejercicio. Llevo un par de días, estoy casado hace 20 años, felizmente casado. Llevo creo que un par de días explicándole a mis hijos qué hago yo en un panel de mujeres, entonces ha sido un ejercicio muy interesante de cara a ellos poderles contar un poquito lo que es la inclusión desde su corta edad. Hay algo que me encantó que han dicho todos, porque igual que Magdalena creo que ya han dicho muchas cosas, yo solamente quiero adicionar un par de cosas más. Una de ellas, una frase que me encantó de Vivian, es que el talento no tiene género. Nosotros estamos absolutamente convencidos de eso, y no solamente lo vemos a nivel de nosotros como una agencia que logra mover el talento en las organizaciones, sino también lo vemos en nuestros clientes como lo hacen día a día. Entonces, ¿qué te puedo contar? Yo podría decir que hoy hay una necesidad de resiliencia gigante, ¿ok? De resiliencia gigante en lo que hemos podido vivir el año pasado y en lo que viene para este año. Y te diría que hoy, donde nosotros como compañía y en algunos de nuestros clientes hemos encontrado retos, en algo que decía Vivian, es conseguir talento hacia los nuevos roles que está surgiendo en esta nueva economía. O sea, hoy en este momento se necesitan mucho más mujeres en todo el tema que tiene que ver con tecnología, se necesitan mujeres y se necesita talento que tenga que hablar de data, de insight, de deep learning, de un montón de temas que están viniendo y no es tan fácil de conseguir hoy. O sea, nosotros hoy tenemos unos retos gigantes en la consecución de ese talento preparado para esos temas técnicos, por un lado, y por el otro lado vienen todos los otros retos que ya han hablado cada uno de nosotros, que yo digo es como que durante esta pandemia nosotros íbamos con una máscara a la oficina en donde era la vida perfecta, nada pasaba en nuestras casas, y hoy hemos encontrado que esa máscara, pues vemos al niño corriendo en toalla detrás, vemos que hay que montarlo en la reunión, hay que presentarlo. Entonces creo que esto volvió mucho más humano lo que es la relación en el día del trabajo de cada uno. Entonces tenemos una parte técnica muy racional en donde creo que hay unas oportunidades gigantes, en donde debemos buscar un talento que se ajuste a esa nueva realidad, en donde vamos a tenerlo. Y por el otro lado estamos viendo toda la parte emocional. Nosotros como tal, en el desarrollo de estrategias que hacemos para nuestros clientes, es fundamental. Es como generamos herramientas y soluciones que ayuden a darle balance a esos dos. Cómo ayudamos nosotros a generar conocimiento y variables tácticas para que puedan de una u otra manera de desarrollar mejor su trabajo en el día a día, pero también cómo no perdemos esa parte humana y cómo los mantenemos enganchados en la parte emocional. Ese balance entre la parte racional y la parte emocional es fundamental en cualquier tipo de plataforma que uno esté haciendo ahora, porque hoy más que necesitamos es que la gente, así esté en su casa,
se sienta cerca a sus compañías. Hoy básicamente a la gente le hace falta el tinto en el pasillo, le hace falta el tomarse un cafecito, el conversar, hablar. Eso, hoy esa parte social hace mucha falta y hay que generar plataformas y estrategias para poder acompañar. Y ahí es donde nosotros como Gluki desarrollamos ayudas y estrategias para lograrlo. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias, José. Y bueno, pasamos al último bloque. Me gustaría, bueno, escuchar la opinión de lo que tienen cada uno de ustedes. Y aquí, ¿cuál consideran ustedes que sería el rol de la mujer en la recuperación económica? Si quieres, empezamos contigo, Johanna. Hola, sí, gracias. Bueno, veo varios puntos. Primero, creo que las mujeres ya habían ganado espacios muy importantes en ciertos sectores y creo que va a ser importante recuperarlos. Son sectores justamente que han sido muy afectados por la pandemia y me refiero como a cosas como el turismo, la hospitalidad, los servicios, el retail, la educación y la salud. Entonces va a ser muy importante ayudar, bueno, nosotros desde nuestra trinchera ayudar a nuestros clientes en esos sectores a recuperar esos espacios y poderlos ofrecer nuevamente a las mujeres. Creo que otro paso importante para la recuperación económica va a ser justamente establecer un compromiso, las empresas que no lo hayan hecho o que no lo hayan manifestado en su propósito, establecer un compromiso y tener prácticas y políticas que ayuden y que fomenten a la igualdad de oportunidades. Y por otro lado, creo que hay que aprovechar aprendizajes muy importantes. Las mujeres han demostrado una resiliencia única para superar las condiciones económicas que se han dado a partir de COVID. Justo hoy en la mañana leía algo muy, muy interesante, me lo compartieron dentro de la empresa acerca de las nenis. Y no sé si han oído este término, pero las nenis son todas estas mujeres de cualquier edad que por la pandemia se han dedicado a las ventas directas y han establecido canales y todo un sistema de ventas muy, muy interesante. Y algo que me llamó mucho la atención y que creo que debemos de recuperar este espíritu de emprendimiento es bueno, aparte de reconocer estos nuevos grupos y estas nuevas formas de relacionarse de las empresas para las mujeres en la comunicación y de abrir espacios seguros y presentaciones seguras para las mujeres. Algo que me llamó mucho la atención y que quiero concluir un poco mi comentario con esto, es una cita que dice que las nenis se rescatan solas porque no se sienten víctimas, sino se sienten empoderadas. Y creo que justamente eso es en lo que tenemos que trabajar en las empresas, en lograr que las mujeres que contribuyen y que colaboran con nosotros se sientan empoderadas, trabajar por su desarrollo, por su salud, y por su salud mental, por su bienestar físico y su desarrollo profesional. Creo que eso es lo que tenemos que rescatar para justamente promover espacios donde se desarrollen, se empoderen y puedan trabajar por la recuperación económica tanto de ellas como de sus familias. Perfecto, gracias, Johanna. Adriana, para ti, ¿cuál es el rol de la mujer en la reactivación económica post-COVID? Gracias, Liz. Pues mira, yo quiero contarles rápidamente una experiencia que tuvimos justo este año con respecto a este tema. 3M, al ver la situación que estábamos viviendo de manera global y al entender el reto que las mujeres estaban teniendo durante la pandemia, tratamos de entender, pues, de qué manera podíamos nosotros como compañía contribuir, digamos, a este esquema. Y así es que lanzamos el año pasado un programa que se llama 25 Mujeres en la Ciencia. Y traigo esto a colación porque fue una experiencia sumamente interesante. No creímos tener tanta convocatoria. Tuvimos a más de 1,000 científicas postulando sus proyectos en toda América Latina, contándonos las historias de cómo ellas estaban a través de la ciencia mejorando diferentes aspectos de la economía, de la sociedad, de la vida, tanto a nivel salud como a nivel energía, a nivel sustentabilidad. Para nosotros esto fue un hallazgo sumamente interesante porque nos dimos cuenta
que no existen realmente los espacios, sobre todo en lo que a nosotros nos corresponde, que tiene que ver con ciencia, no existen estos espacios o no existe la suficiente difusión y la suficiente visibilidad para que estas mujeres cuenten estas historias. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Y sabemos que las mujeres que están liderando gobiernos, que están liderando países, han sido aquellas que han tenido mayores éxitos en muchos de los indicadores de la pandemia. Y también hemos visto que hay muchas mujeres en el mundo que están liderando los temas de la vacunación, por ejemplo. Las mujeres en este aspecto tiene que ver con cómo elevamos la voz, cómo contamos las historias, cómo nos adueñamos de los espacios que probablemente no son espacios naturales para las mujeres. Una de las cosas que nos pareció muy interesante de este programa, ¿no? Empezamos a crear estos espacios para las mujeres en donde estas científicas contaban sus propias historias en medios de comunicación, en universidades, en medios empresariales, y nos dimos cuenta que cada vez más empezó a haber fue como una bola de nieve, ¿no? Empezó a haber como mayor y mayor interés. Entonces, creo que si empezamos no solamente a nivel compañías, sino a nivel sociedad, y a nivel persona, a nivel individuo, a crear estos espacios para las mujeres, para que ellas puedan adueñarse pues de sus propias industrias, va a ser también un aspecto fundamental para lo que viene, ¿no? Creo que hay grandes historias que contar de mujeres sumamente notables, no solamente en términos de ciencia y en lo que ha pasado de la pandemia. Simplemente hay que crear estos espacios y hay que dar la oportunidad y hay que alzar la voz, ¿no? Hay que contar estas historias. Y nada más para cerrar mi participación en este aspecto, yo creo que tenemos un rol también muy importante a nivel individual. Se me está cayendo el teléfono, nueva realidad, no la conexión. Tenemos un rol muy importante a nivel individual también como mujeres para seguir apoyando a otras mujeres que están en este camino a través de procesos de mentoría, a través de procesos de coaching, y yo creo que esto es algo que tiene que ver sí con la empresa, pero también con este compromiso individual. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Carla, ¿tú qué opinas sobre cuál va a ser el papel de la mujer para la recuperación económica? Sí, quisiera dar continuidad justo con lo que terminó Adriana de la parte individual, justamente como para hacer este efecto en cadena, ¿no? Por supuesto, para hablar de las mujeres en el ámbito profesional, pues no podemos, como lo veíamos en la primera parte de este panel, no podemos separar, ¿no? Todo lo que implica pues la labor de las mujeres desde el punto de vista individual y también familiar. Entonces creo que cómo reactivamos cuál va a ser ese rol que nosotros tenemos en este proceso de reactivación económico. Como comentaban hace un momento, pues el rol no cambia, sino que se intensifica, ¿no? Al final, este papel multitask, ¿no? Que muchas de nosotras realizamos de cubrir varios frentes, es algo que ya existe, que existió y ahora mismo se intensifica por estas limitantes que tenemos, ¿no? De tener acceso controlado a nuestras redes de ayuda, que terminan siendo pues lo que termina siendo la magia, ¿no? Para que podamos justamente escalar en este proceso de participación a nivel corporativo. Pero más allá de eso, también es interesante, como comentaba hace un momento Adriana, pues que quizá ahora estamos hablando como de este segmento de mujeres que por supuesto somos privilegiadas de tener acceso a diferentes niveles educativos, de conexiones, networking, etcétera. Entonces, toda esa labor que se puede hacer para ayudar a mujeres que no tienen ese tipo de accesos es importantísimo, ¿no? En T2O trabajamos mucho con esa parte de responsabilidad social y justo acabamos de tener una experiencia con un grupo de mujeres en Chiapas que tienen esa iniciativa de reactivar la economía de sus propios hogares a través de pues la creación y venta de productos que ellas mismas diseñan, producen en paralelo a que están cuidando a sus hijos, a que cuidan su economía
doméstica. Entonces es impresionante pues el poder, por supuesto que ellas nos dan lecciones de vida por tres, ¿no? Sobre ese punto de accesibilidad limitada a oportunidades que por supuesto en algún punto ha sido el resultado de un trabajo de años, ¿no? Que nosotras podamos tener este espacio, pero sí es una responsabilidad social compartirlo con aquellas que no lo pueden tener. Entonces creo que ese trabajo primero individual y luego colectivo es lo que, por supuesto, sí o sí, no es que sea diferente, sino que se intensifica ahora justamente en esta etapa post, ¿no? o terminación de pandemia. Entonces, además de ser enriquecedor a nivel personal, por supuesto a nivel profesional, termina siendo un punto de inspiración para tener, pues, ideas, ¿no? O pues sí, de la manera de solucionar o afrontar problemas ya en el ámbito corporativo, ¿no? Entonces, sí son como diferentes esferas que tenemos que poner atención, pero sí o sí la parte individual y luego lo colectivo sería como ese proceso en cadena, en la manera en la que nosotras podemos apoyar a la reactivación de la economía. Listo. Perfecto, Carla, muchas gracias. Rebeca, ¿cómo crees que será el rol de la mujer para la reactivación económica? Gracias, Liz. El tema del rol de la mujer en la reactivación económica y de la mano con lo que mencionaba yo hace rato es crítico, ¿no? Y para entender la criticidad de este rol hay que entender el tamaño, ¿no? El impacto que la mujer tiene hoy por hoy ya en la fuerza laboral y específicamente en ámbitos que pueden impactar para la pandemia, ¿no? Hace rato les mencionaba que hay más pérdida de empleos que hombres de mujeres, las mujeres siendo el 39% de la fuerza laboral, representaron el 54% de los empleos que se perdieron, ¿no? Según datos de la CEPAL. Vemos mucho más desocupación que en años anteriores. Y otro dato que es muy importante, hablando específicamente del tema de la pandemia y del rol de la mujer, es que tenemos más del 73% de los colaboradores que trabajan en el sector salud que son mujeres, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el rol de la mujer en retomar estas plazas de trabajo, tenemos el rol de las empresas en promover esta reactivación. Tenemos también un gran número de mujeres en pequeñas y medianas empresas, mujeres emprendedoras, que hay que apoyar dentro de las empresas a través de productos, no solamente de la oferta de empleo, sino a través de productos y servicios que les permitan, ¿no? Lograr estos proyectos que ellas tienen. Por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? Con apoyo de productos que les permitan seguir adelante con sus empresas, recuperarse, ¿no? O a los profesionistas independientes, por dar un ejemplo del sector financiero. Y no perder de vista también que este 73% de mujeres que están en el sector salud tienen una gran responsabilidad en los procesos de vacunación, que también a través de una mejora en la salud en un contexto pandemia y pospandemia, van a permitir una aceleración también de la recuperación económica, ¿no? Entonces, el rol de la mujer se ve, ¿no? La relevancia de la mujer en una recuperación económica creo que es muy importante, ¿eh? Creo que estamos en un momento en el que el llamado a todas las empresas que podemos contribuir, como ya mencionaron algunas de mis compañeras panelistas, es especialmente relevante, ¿no? Y yo creo que esa debe de ser la invitación. También por ahí me parece que mencionaba, no sé si Vivian, que nosotros, ¿no? Desde posiciones de liderazgo tenemos también que promoverlo. Y digo, no solamente para nuestras colaboradoras, para las empresas, para nuestros clientes, y también pensando en todas las mujeres del sector salud y otros sectores que están apoyando de una manera muy activa la recuperación de la económica post-pandemia, que están teniendo un rol en esta situación, ¿no? Para nosotros. Entonces, mi bottom line, ¿no? Mi frase de cierre para todos sería, hay que entender que es más que nunca, diría yo, importante el rol de la mujer, ¿no? Hay que entender más que nunca la gran capacidad que tenemos no solamente como individuos, ¿no? Como personas de manera independiente, en nuestro andar independiente, sino también como grupos, ¿no? Como colectivo femenino, en la fuerza de cómo podemos ayudar a nuestras empresas, a nuestras familias, a la sociedad, a nuestros países, ¿no?
Y estos son datos que les comparto no solamente de México, ¿no? También de América Latina, este 73% que publica la CEPAL, pues me parece un dato importantísimo. Entonces, pues esa sería mi invitación, a entender la gran relevancia en el contexto más amplio que se pueda, porque creo que son muchas las áreas en las que las mujeres vamos a contribuir y hay que apoyarnos y desde luego el impacto económico es altísimo, ¿no? Nada más por darles otro dato que puede ser interesante, ¿no? Hablan también la ONU, ¿no? Los mecanismos sociales, me parece, no sé si es la ONU o el Banco de México, ahorita me acuerdo, les aclaro, pero estamos dejando en la mesa, ¿no? Este gap por la brecha salarial de más de 160 billones de dólares, ¿no? Por esta diferencia que hay en el gap de equidad en la fuerza laboral. Entonces, por donde lo veamos, ¿no? En un contexto de pandemia, post-pandemia o aún sin pandemia, esto es, creo que el sentido de urgencia de actuar es clarísimo, ¿no? Perfecto, Rebeca, muchas gracias. Vivian, ¿tú qué opinas sobre el rol de la mujer en la recuperación económica? Sí, el rol de la mujer es crucial para la recuperación económica, no solo en México, sino de manera global. La diversidad, la igualdad de género y la inclusión fomentan la existencia de perspectivas complementarias, estimulan la curiosidad, la exploración de ideas y soluciones alternativas, la apertura para el aprendizaje y también la orientación a la acción. El reporte COVID-19 and Gender Equality 2020 de McKinsey calcula que el crecimiento del PIB global podría perder $1,000 millones durante la próxima década si el desempleo entre las mujeres sigue siendo mayor al de los hombres en el contexto de la pospandemia. Y bueno, con esto vemos claramente que las decisiones de las mujeres importan y agregan valor. A mí, la verdad es que me llena de orgullo ver cada vez más mujeres líderes en las distintas industrias y saber que formo parte de una generación de mujeres, colegas y amigas que hemos trabajado arduamente para trascender y abrir camino a quienes en el futuro ocuparán nuestras y otras posiciones. Es importante visibilizar los esfuerzos que realizamos las mujeres en este ámbito de recuperación económica para fomentar la equidad. Y esto debe de realizarse con la intención de sumar en esta misión, y un medio para hacerlo son justamente, y lo vuelvo a agradecer, estos espacios que nos dan para hablar del tema con ponentes extraordinarias que me acompañan el día de hoy con aportaciones increíbles, y esto de verdad se agradece de sobremanera. Los cambios que debemos de ver están íntimamente relacionados con generar los mecanismos en el ámbito laboral para procurar una inclusión y equidad. Debemos continuar reforzando políticas y programas en materia de género, de transparencia en los procesos y seguir dando visibilidad al esfuerzo que realizamos y los logros que alcanzamos las mujeres, y continuar anteponiendo el talento y las capacidades individuales sobre cualquier otro aspecto. Lo comentaba Johanna, pero adicionalmente considero que hay algunas tendencias interesantes que son preponderantemente femeninas, como el aumento en el autoempleo a través de la comercialización de productos y servicios de todo tipo a través de las nuevas plataformas digitales. Hay muchas mujeres que están saliendo adelante ante el problema de desempleo que dejó la pandemia de esta manera, y en muchos casos un emprendimiento de este tipo involucra también a otras personas dentro de sus comunidades. Estas mujeres, sin duda, son un verdadero ejemplo de resiliencia y nos inspiran a todos, hombres y mujeres, a buscar el cómo sí y apoyarnos mutuamente y encarar los retos de este duro periodo con muy buen ánimo y entereza. Espero que sigamos trabajando juntos para cerrar esta brecha de género, para buscar un mundo laboral que represente de forma digna a las mujeres profesionales y que provea las mismas condiciones de oportunidades para todos. Y bueno, ya nada más para cerrar, las mujeres debemos de sabernos y creernos capaces, ¿no? Lo he dicho en otras ocasiones, pero nuestras alas son grandes y tienen la fuerza necesaria para volar, solamente hay que ser valientes y dar el primer paso. Debemos de creer en nosotras y nunca dejar de luchar por nuestros sueños, porque siempre existe 1% de posibilidad para todo lo que soñamos, y eso equivale a un mundo lleno de oportunidades. Y si lo crees, lo creas, así que hay que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Perfecto, Vivian, muchísimas gracias. Y ya, bueno, ya por último nos vamos con
Magdalena y luego con José. Magdalena, ¿tú qué piensas sobre este punto? ¿Cuál va a ser el rol de la mujer en la recuperación económica? Es y ha sido, como se ha compartido, súper clave. Lo que yo creo que esta pandemia nos genera un compromiso de agenda de acelerar esas etapas de identificar el problema, de materializar ciertas políticas y de empezar a medir y traquear ese compromiso, ¿no? Hablo del ámbito privado. Ejemplo, seguramente, digamos, hemos vivido y tenemos colaboradoras y muchas mujeres hoy que viven este mundo híbrido, muy valorado desde el punto de vista home office, pero a la vez muy retado desde el punto de vista psicológico y orquestar la dinámica familiar, ¿no? Entonces, vamos a tener que rediseñar un proceso diferente desde el punto de vista de flex, home office y virtual, y qué está bien y qué no. Entonces, pensar como compañías cuál va a ser esa dinámica para que pudiéramos adecuar y adaptar un acelerador para asegurar de que las mujeres puedan estar en estos roles y seguir creciendo y siendo promovidas, creo que es un paso súper importante que nos ha dejado la pandemia. Y continuar promoviendo el desarrollo, el monitoreo de los indicadores de la participación de las mujeres en el rol de decisión. Claramente el mundo digital llegó para quedarse, entonces es un acelerador para el desarrollo de las personas en todos los ámbitos, en todos los sectores, en todos los niveles, como el mundo digital continúa permeando en el aprendizaje y el desarrollo de las personas. Y luego, como empresas, revisar este impacto social con las mujeres, ¿no? Todo lo que afecta a las mujeres, cómo podemos contribuir, cómo las marcas realmente podemos tener este compromiso frente a la comunidad, que hoy la comunidad per se lo valora muchísimo, diferencia muchísimo el posicionamiento de aquellas marcas que lo hacen de las que las no, y todo lo que tiene que ver con una agenda estratégica para poder realmente generar un impacto social para los próximos 5 o 10 años, donde la mujer, diversidad e inclusión son elementos claves. Así que creo que ese sería como redondear, y también me sumo a la reflexión de Vivian, es rompamos el techo de cristal, y la buena noticia es que es de cristal y depende de nosotras. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Magdalena. Y por último, para cerrar, José, ¿tú qué opinas sobre el rol de la mujer en la recuperación económica? Lo que les han dicho demasiadas cosas súper valiosas. Para mí el tema del rol principalmente en mi función, en mi día a día, es fundamental. El 75% del equipo mío son mujeres, entonces definitivamente nosotros dependemos absolutamente de ellas. Ellas son mi soporte, son unos cracks, ellas me ayudan en el día a día y las admiro totalmente. O sea, es una admiración total por la capacidad que tienen, y nuevamente hay una palabra que me encanta, resiliencia. Yo la vi hace poco de Camila Escobar, que es la presidenta de Juan Valdés, y ella hablaba de eso, y inclusive hablaba que realmente el rol de la mujer va a ser fundamental en esa nueva cultura de acción. O sea, hoy nosotros, antes teníamos tiempo para hacer muchas cosas, hoy necesitamos mujeres muy orientadas a la acción, y así son ellas. O sea, las mujeres tienen una capacidad de rápidamente solucionar, de entender, tomar las decisiones y hacerlo de una manera constante y en el tiempo. Entonces, hoy nosotros encontramos compañías en donde nos dimos cuenta durante la pandemia que la innovación es fundamental, que si no hay innovación no hay manera de reinventarnos, que es la palabra de moda. Segundo, que necesitamos empresas y organizaciones más solidarias. ¿Okay? No solamente vivimos en el mundo nuestro, sino que vemos cómo afecta nuestra empresa a todo el resto de la gente. Y tercero, encontramos que todos somos vulnerables. O sea, encontramos una vulnerabilidad en lo que vemos de nuestros negocios, de cómo se comporta nuestra gente, cómo se comportan nuestros clientes. Y todo eso son tres variables en donde las mujeres tienen unas fortalezas enormes y unas oportunidades para ayudar a todas las organizaciones a sacar adelante. Entonces, de pronto, yendo con lo que decía Magdalena, es cómo encontramos herramientas, ¿okay?, que nos permitan medir esos tres valores de cara a que la compañía entre en un modelo de innovación, que entre en un modelo en donde se vea cómo vamos construyendo y reparando lo que vaya pasando en el día a día. Entonces, yo creo que todo esto es un ambiente especialmente propicio para que las mujeres nos ayuden a salir adelante. O sea, hoy más que nunca creo que tenemos las oportunidades y ver todas esas capacidades de las mujeres para que nos ayuden a salir adelante de esta situación. Yo les cuento una historia personal. Mi esposa hace un par de años perdió el puesto, ella salió de la compañía.
y casualmente durante la pandemia estábamos sentados un día en la casa y ella, de una u otra manera, en plena pandemia le dio por emprender. Empezó un emprendimiento y ella nunca había sido emprendedora, siempre había sido, trabajaba para una organización, pero ella me ha demostrado durante este año lo que es la verdadera capacidad y la resiliencia que ella tiene y de generar valor y de tener acciones concretas. No es solamente pensarlo, sino hacerlo. Y hoy la admiro más que nunca y me quedo con eso. Yo me quedo con un año de aprendizaje desde mi punto personal y profesional enorme. Y nuevamente me siento absolutamente hoy bendecido y contento de estar con todas ustedes, sabiendo que van a estar ahí para nosotros para que saquemos esto adelante. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Me encantó el haber podido compartir con ustedes y les mando un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, José, por acompañarnos en esta mañana. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, la verdad es que ya el tiempo lo tenemos un poco, nos pasamos un poco, entonces solamente van a ser unas breves preguntas. Y bueno, esta la dejamos abierta para quien quiera contestar. Y bueno, aquí dice María García, dice, social y tradicionalmente se considera que las mujeres deben educar a los niños. Por esta razón, muchas mujeres se vieron orilladas a dejar su trabajo para encargarse de los hijos que también estaban padeciendo la pandemia. ¿Cómo podríamos reeducar a la sociedad para que los papás también se involucren en la educación de los hijos? No sé si alguien... Yo, sí. Carla. Vale, perfecto. Pues creo que al final justamente hace unos días teníamos una reflexión con algunas compañeras en T2O sobre, obviamente estamos viviendo pues la consecuencia de una tradición de usos y costumbres que difícilmente no se trata, digamos, de hacer un proceso de educación, sino más bien de trabajarlo con nuestros propios hijos, ¿no? De hacer esa tarea conjunta con estas, digamos, nuevas generaciones que son parte de nuestra responsabilidad inmediata. Creo que esta parte de los usos y costumbres tiene un peso súper importante porque también hacíamos la reflexión de que esta flexibilidad que existe para, como comentábamos algunos de nosotros, ¿no? Algunas de nosotras hace un momento de, bueno, estoy en una conferencia y llega mi hijo y lo tienen que escuchar y me disculpo. Yo creo que esa dinámica está como muy aceptada con nosotras, las mujeres, ¿no? De no te preocupes, Carla, todo está bien, no pasa nada si está llorando tu hijo y tal. Pero sí hay una diferencia interesante con los hombres, ¿no? Como que sí, al menos en T2O, por supuesto, hay compañeros que son padres y que eventualmente tienen a sus hijos cuidándolos mientras estamos en alguna conferencia y no pasa nada. Pero hay otros ámbitos que a lo mejor son un poco más herméticos y que la cultura es, bueno, no está tu esposa para que cuida a tu hijo mientras tú estás en la conferencia, o por qué lo estás cuidando tú. Entonces, aunque existe esa disponibilidad, ¿no? Por parte de los hombres de sí cuidar, es también como esa cultura corporativa que pueda haber, que sea normalizado que un papá esté cuidando a su hijo mientras está en una llamada o en una conferencia. Parece una cuestión súper básica, pero que se ha agudizado y que forma parte como de estas dinámicas en las que las empresas sí podemos contribuir. O sea, da igual si eres mamá o eres papá, los hijos por supuesto pueden estar a cargo de los dos. Sabemos y creo que todas somos conscientes de que los hijos suelen tener más, y sobre todo los pequeños, ¿no? Más apego con las mamás y la demanda sí es más alta, pero no significa que no exista esa disponibilidad por parte de los hombres, y creo que José podrá estar de acuerdo con esto, ¿no? Al final, no dudo que José tenga toda esa disponibilidad de ser un papá en toda la extensión de la palabra y cuidar y demás. Es más bien como esos usos y costumbres que hay en la parte de la cultura corporativa de normalizar que un papá puede estar cuidando a sus hijos. Entonces, creo que es como poco a poco sumar como esos esfuerzos, tanto desde el ámbito corporativo y por supuesto lo que nosotros a nivel ya personal podemos hacer en transmitir a nuestros propios hijos que es perfectamente normal que un papá esté cuidando a su hijo y que esté tomando una llamada de trabajo, ¿no? Muchas gracias, Carla. José. Complementarte es absolutamente, yo creo que hoy soy más papá que nunca. En este año he podido compartir más con mis hijos que lo que he compartido durante mucho tiempo, porque antes los viajes también te quitan mucho tiempo con tus hijos, y hoy creo que eso es una de las cosas que hemos podido aprender, y adicionalmente he podido tener otros talentos que no sabía, que es el de la cocina. Entonces no solamente es con los hijos, es en la cocina, ya empiezan a haber otras
otra serie de dinámicas familiares que yo creo que son definitivamente no solamente llegaron por esta pandemia, sino que llegaron para quedarse. Perfecto, José, muchas gracias. Sí. Hola, gracias, Liz. Quisiera nada más agregar un punto más. O sea, creo que mencionaba Carla que hay una gran responsabilidad y una gran oportunidad en las empresas para hacerlo. Y yo creo que si pensamos en equidad de género, justamente hacia allá debemos ir, ¿no? Equidad de género. O sea, los dos papás tienen responsabilidad sobre sus hijos. Hay que ayudar en las empresas a que los dos tengan esta flexibilidad, que los dos tengan este entendimiento, a que los dos puedan tener, por ejemplo, días cuando nace un bebé, ¿no? Porque no solamente la mamá quien se va a ocupar. O sea, en fin, creo que hay que ampliar el scope a pensar en equidad de género, justamente, ¿no? Porque funciona para los dos lados. Entonces, creo que este approach y el ampliar la mentalidad en este aspecto, bueno, evidentemente promueva entonces que los hombres, en este caso, puedan también tomar estas conductas y pueden tomar estas acciones y estos espacios familiares, por ejemplo, de una forma en la que se sientan también cómodamente y apoyados y no haya juicio ni nada. Pero eso tiene que venir desde una óptica de equidad de género para los dos lados, ¿no? Ese sería. Claro. Muchas gracias, Rebeca. Y bueno, por la última pregunta de Eric Navarro, dice, hablaron de la inclusión laboral, pero ¿qué piensan? ¿Qué piensan que debería hacer el sector privado para ayudar a cerrar las brechas de las mujeres que no tienen acceso a la educación o trabajos más calificados para involucrarse con las problemáticas económicas que aquejan a las mujeres? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Bueno, Liz, si quieres, yo comienzo nada más o sea, yo creo que las propias empresas podemos fomentar programas de capacitación, ¿no? Un ejemplo, pero enseñarlas a realizar diferentes productos, ¿no? Desde la empresa, proveyendo de algunos materiales para que posteriormente ellas puedan vender estos productos, pero al final todo recae en un tema de educación, ¿no? Como de enseñarles y motivarles y demostrarles que tienen la capacidad, o sea, y reitero este tema, ¿no? La fuerza, la capacidad, las ganas, todo lo tenemos, es solamente ser valientes, dar el primer paso y atrevernos a hacer esa diferencia. Entonces creo que una opción o una idea podría ser justamente el poderlas educar en realizar algunas actividades que puedan generar este autoempleo y seguir la cadena virtuosa para que puedan seguir adelante. Perfecto, muchas gracias, Vivian. ¿Alguien que quiera agregar algo más sobre esta pregunta? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Bye. Gracias, hasta luego.